Hola a todos, jóvenes. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Son las 3 de la tarde, jóvenes, en este día nublado de octubre. Y como pueden ver, esto ya se puso bueno. Ya estamos sembrando la ansiada losa de entrepiso de las cocheras, que es la que le va a dar toda la forma realmente a la casa. Recordemos, en capítulos anteriores hablamos que la casa la construimos de atrás para adelante, por una razón primero que nada, que fue tratar de no retirar toda la tierra, de no tirar, porque no teníamos un espacio para almacenarla. Normalmente, cuando construimos en los fraccionamientos de este tipo, nos prestan un terreno adyacente para poder guardar material. Pero debido a que en este fraccionamiento ya estaba prácticamente todo construido, no nos prestaron un terreno. Por ahí teníamos opción de tener un terreno por allá, pero porque estaba más lejos no nos lo pudieron prestar. Entonces, por esa razón, decidimos no retirar toda la tierra construyendo de atrás para adelante, que también si lo podemos ver en el render, la casa como tiene un semisótano y los muros del sótano son de concreto, eso nos obligaba a construir prácticamente pegados al lindero del vecino. Por lo tanto, no podíamos nosotros hacer una excavación de esa magnitud porque debilitaríamos la estructura de los vecinos o podría correr el riesgo de debilitarse. Por lo tanto, hicimos una excavación eh, por medios manuales en combinación con retroexcavadora, eh, pero no completamente pegado a los vecinos, sino despegado. Y ya cuando empezamos a excavar pegado a los vecinos, ya se hizo por medio manual. ¿Y esto por qué? Porque tenemos muros de concreto que tenían que verse simbrado de cada lado. Entonces no podíamos hacer un muro de contención pegado a la tierra porque teníamos que simbrar de los dos lados, como se puede ver de este lado. Si se fijan, la excavación tenía que permitirnos el colocar la simbra. Pero bueno, ya estamos ahora sí de este lado, ya con la losa. Esta losa que se tardó varios meses en llegar, pero ahora sí nos ayuda a entender completamente la casa, ¿no? Y ahorita vamos a resolver un detalle que tenemos con las cimbras de los muros de concreto, que como pueden ver, quedaron bastante bien. Fíjense qué belleza el muro. Es una duela de 8 centímetros, 8 centímetros con un despiece de 50 centímetros de desfase, para que no se vieran todas las duelas iguales. Hicimos un despiece en el proyecto ejecutivo. A veces se preguntan qué es lo que incluye el proyecto ejecutivo. Es justamente esto, ¿no? Si ustedes van a hacer muros de concreto, tienen que diseñar la cimbra. Hicimos duelas de 40 o 50 centímetros, se van traslapando y van haciendo cada vez más grandes para que tenga este juego irregular. Pero la verdad quedaron muy bonitos. Y se entiende perfecto el sótano. Si se fijan, ya todo esto es la cochera. La rampa queda a muy buena dimensión. No va a bajar mucho, va a bajar 1 metro, como en 6 metros. O sea, trae un buen porcentaje ahí de pendiente. Y la cochera queda de muy buena altura. Este es el acceso principal de la casa. Se empieza a ver la luz por fin. Esta es una bodega. Vamos a tener equipos de presurización, filtros. Esta es la puerta principal. Aquí abrimos la puerta. Te recibe este vestíbulo a altura compacta, 220. Y después giramos y llegamos a la escalera. Buenos días, Martín. Buenas tardes ya. Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué bien se siente ya esto, ¿verdad? Sí. Sí, ya se entiende perfecto. Se entiende perfecto el acceso, la luz y lo que te preocupaba que era la altura, ¿verdad? Sí, la diferencia de nivel entre el descanso y ya el lecho bajo de la losa.
Pero como uno es chaparrito, entonces no hay tema. A ver, a ver. A ver tu escala. Yo sin broncas aquí la libro. Son 205 ahí, ¿verdad? Sí, 205. 2.5. Entonces, con que no venga Magic Johnson a la casa, Exacto. y si viene, pues nomás se va a tener que agachar Con que se poquito. agache poquito y ya luego la doble altura. Ajá. Aquí crece a doble altura, por eso no se va a sentir para nada apretado. Si quieres, vamos a resolver el detalle antes de que se vayan a comer, porque... No te vayas, maestro, no te vayas. ¿Te lo puedes poner? Si quieres, preséntate otra vez, maestro, por favor. ¿Tú quieres hablar también para ponerte el micrófono? Sí, cómo no, pues traemos más. Mira, ustedes dos son los maestros, entonces. Sí, pues ahorita lo que estamos peleando es tiempo perdido, ¿quién? Ándale. Trae un brochecito al revés, al revés. O póntelo como el Pecas. Ay. Es el estilo Pecas. Mm, A ver, entonces, ¿cuál es la duda? A ver, arquitecto, maestro. El tema es de que tenemos el plano de despiece de cimbra. Entonces, nuestro arranque, en teoría, es con duelas de 280. Perdón, 240. Ajá. 240 por 8 Muchas centímetros, también. que es la altura que tiene. A ver, el arranque te refieres al de abajo. Sí, pero estamos tomándolo desde todo el muro. Desde allá. A ver, si quieres. La completa, 240. Sí es. Y luego otros 240, bueno, menos de 240, que es esta de acá. Aquí ya el tema, como hicimos este muro se coló independiente a Ajá. esta rampa, vamos a tener juntas ahí que serían algo desagradables. 3 centímetros, 4. O sea, para completar los 60, por ejemplo, esta tiene 57. No, pues hay que empezar juntos, Entonces, ¿no? el tema es aquí ya empezar como un módulo independiente. Ya te entendí. Sí, me parece bien, ¿verdad? Otra sería darle los 55, ya no te quedaría. Estas que nos piden de 60, Ajá. Ya no da. ya no te va, nos dieran chance de que de 55, para que ya no se viera otra raya aquí. Que montar así como está, que O montar sea, aquí. nomás estos, pues, como ya no dan los 60, Pero, no- este 60 sería 3 centímetros y medio, quedaría otra raya. Pero pero se no- va a ver feo allí. pero le pondrías puros recortes. No. Mejor. Hagan cuenta que esta me daría ahí a los 3 centímetros y medio para allá. Toda esta línea. Si lo Pero- recorremos a los 55, ahí ya taparía. Ya nomás se vería esta, Pero le tendrías que romper. ¿no? No, lo que sería más fácil ser independiente. Esa como está, que llegar aquí, pero va a morder 3 centímetros aquí. Y ya de ahí arrancamos todo parejo. Es que Va a morder. mi eso duela es lo va a que no pegar acá. entiendo. Va a pegar aquí. Que pegue aquí. 3 centímetros. ¿Te das cuenta? Mira. O sea, ¿pero sería más gruesa o qué? No, es lo mismo, nomás va a hacer esto, mira. Sí. Ah, ya te entendí. Esos 3 centímetros los pierde. Es que Ujú. los 60 me da. Este ya no te ahí- va a dar 60 aquí, da ahí hasta me da acá. 60. Ajá, Pero para no tener dos detalles, Dos esta puntas. y esta, claro. mejor que agarre así, que quede Los 55. Y ahí se pierde, tapado. y ya es independiente. Ya independiente, ese Ya ya te entendí. arrancamos todo parejo. Me parece bien. De ahí va Sí. a correr igual. Yo mis duelas ya están a 60. Nomás esto es lo que se va a ver. Nomás son esos 3 centímetros que Sí. va a perder esa Y pieza. Nomás, Sí. nomás serían estas piezas. Esta y esta. Pues son las que perderían. Ah, son las que se les va a notar. Ya entendí. Sí, porque Pero- las demás son más largas. Sí, las dos. ¿No? Y estas de aquí ya corren todas normales. Ajá. Ok. Esta Ah, ya quedaría así. Así quedaría. Ya no tenemos que dejar acá, porque si dejamos acá, esta va a notar también, se va a notar esta y esta otra. pues los 60 de ahí. Mejor así. Y así ya quedaría, mira. Ya nomás tapamos en esta, cerramos en esta y continuamos todo parejo.
Me parece bien. Esa es otra opción. No creo que se note, ¿verdad? No, o sea, para que no se vea dos Y para que no detalles. se vea la junta, ¿verdad? La El detalle junta. doble. Dos detalles, ándele. Para Ajá. que no se vea este y Esta y el otro. Entonces sería, pues dejarlo así como está, pero que agarrara así nomás, mira. Así. Y ya ya tapa. Sería todo nada, pues. Los que quedarían Más corto. 55, pues. Pero no se notan porque no vienen todas, No vienen tan marcadas. no No, vienen todas juntas, sino que vienen salteadas. Ujú. No hay tanto problema, pues. ¿Tú Y es cómo? que hay chance de perderlo ahí. sí, porque ya, Porque se vería más feo tener una junta de De 3 3 centímetros. centímetros, O sea, ¿no? un no detalle le veo aquí, sentido. detalle acá y se va a ver feo. Y es mejor un Mejor ángulo así, completo. así ya pegamos así. Ya esta queda ya tapado. Ujú. Y nomás sería este se va a ver esa, pero ya ese se, como quiera con una lija se detalla. Y no se va a ver. Ujú. Yo digo que está mejor así, así. Así como está este que quede y aquí agarramos así. Porque si no va a ser así. Aquí otro Que también detalle. estoy tratando de imaginármelo. O sea, ¿se vería liso completamente? Sí, ¿verdad? No le pondríamos duelas a esos 3 centímetros, ¿verdad? No, pues yo no. Sería liso completo. Los demás, ya nomás esta junta va a ver. Esta se va a alcanzar a notar. Ujú. Esta es junta fría. Y ya sería enduelarlo No, pues así. mejor que quede pegado todo, ¿no? Sí, así, ¿no? Así. Sí, Sí, así está Que, bien. que quede así. empalmándolo. Así todo. Ujú. Ya 2, 3 centímetros ese, no, pues ya continuar Ya, todo. ya parejo. continúa Para que normal. tenga el mismo criterio Ajá. Sí. de aquí, el que ya traemos en todos. ¿Y le haríamos algún tipo de corte en esa parte? No, No, pues quedaría igual. quedaría como así, como está aquí. Ya no hacíamos corte. ¿Por qué? Porque este ya tiene. Ya está. La continuación va a ser de aquí para allá, pero ya Bueno, las pues duelas sí, van a a lo quedar. mejor se va a notar poquito la junta. Y bueno, retomando el tema, entonces va a quedar a la altura de la banqueta, ¿verdad? Siempre sí, dijeron, ¿no? Sí, No, lo quisieron. sí, Más no, alto. no nos dejaron más alto. Ajá. Ujú. El que sí va a quedar más alto es este de la izquierda, ¿verdad? El de allá. Ajá. El de allá sí, ese sí se fue porque tiene que continuar con el vecino. Sí, sí, para contener su tierra, ¿verdad? Que nos dijeron 40 centímetros, ¿verdad? 40 arriba del nivel de la banqueta. Ok. Allá sí se puede, pero aquí Nada más el de colindancia. El de colindancia, Sí, 40. para contener la tierra, todo. el todo. terreno del vecino. Ajá. Ujú. Y aquí el jardín pues va a ser más bajo, ¿verdad? El jardín lo vamos a dejar a este nivel. Sí, pues sí. Ujú. Sí, porque si no, pues quedaría inclinado. Claro, sí, es el super seal. Es el super seal, ajá. Órale. Entonces ayuda a contener esas grietas. Muy bien. Entonces, pues, ¿qué más? ¿Ya? Sí, nomás era ese tema, pues, Ujú. Para poder continuar ya con la sim, porque no hemos hecho mediodía No, échenle. y no Ya lo tienen. es, Y lo mismo va a aplicar en la de allá, ¿verdad? Sí, es lo mismo. sí, lo Porque mismo se va a modificar. Como igual. ahorita, Ujú. a mediodía perdido, no, nosotros, ¿dónde lo vamos a agarrar, verdad? Claro. Entonces, necesitamos hacer eso así, para poder trabajar, porque si no, No, pues échenle, ya. Luz verde para eso, ¿ah? ¿No tenemos instalaciones de luminarias aquí? Hay que checar. Ujú. nomás dicen que va a entrar 2 tubos, un tubo creo allá, Van pases para donde va el un paso medidor. Ajá. para la luz, creo. Un pase, ok. Ujú. Ajá. Sí, Sí, pero creo que ese ya luminarias ahí, no traemos. Ajá. ya nosotros tapamos ya después que metan el tubo que quede pegado. Sí. Sí, Ahí anda el fontanero. No, Vino ayer, ¿no? ahí, vino el sábado. El sábado. ujú. Y este pase sí le dijiste. Bueno, el Se los vamos a electricista dejar Salvador, nosotros. Se los vamos a dejar nosotros y ya ellos, cuando Ellos lo instalen, pasan. ahí pasan lo que tengan que pasar. ¿y a qué altura lo vamos a dejar? Más o menos aquí. Casi en cuanto libremos la banqueta. Ok. Ahí va el pase, un 4 pulgadas o 2, por si acaso. Y ya ahí que metan lo que tengan que meter. Ok. Y el drenaje de nosotros, pues este ya está de este lado, ¿verdad? El pase está Sí, En la esquina abajo. en la esquina de sí, este ahorita lado. no se ve porque hay un triple, pero Sí, pero ahí está, hay 2 tubos. Ujú. De este lado no tenemos nada de instalaciones No. nosotros, ¿verdad? mm,
Lo que sí tenemos que hacer muy bien, pues es impermeabilizar muy bien este muro Sí. por toda la tierra que vamos a contener acá. Y ya con el paso que van a dejar allá, Ujú. ya con eso todo para el jardín que dice, el agua todo, o sea, no queda la humedad aquí, va a bajar allá. ¿Por dónde? Allí donde van a dejar el paso, van a dejar dos, ¿no? Sí, pero esto es jardinera. Acá arriba. Ujú. Esto es jardinera. Ujú. Sí, o sea, el agua que caiga aquí se va a infiltrar hacia abajo. Sí, pues ya tiene grava, todo tiene. Ujú. Tiene todo este filtro de grava acá, que sí está muy bien. Que lo mismo hay que terminar de hacerlo en todo en el patio del árbol, ¿va? Sí. Sí, todavía falta hacer ese cajete para poner el árbol ahí. Ujú. ¿Y qué andan haciendo? Vamos, si quieres. Entonces, Ahorita comiendo. Además, ¿va? así lo vamos a dejar entonces, nomás vamos a morder poquito, ¿no? Gracias, Ah, maestro. no, Gracias. Gracias, maestro. Permiso. A ver, acá. A comer. Pues mira, de tu última visita, forjamos este descanso. Ajá. Quedó muy bien. Sí, 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 este faltaba. Sí. Nos hacían falta un par de micropilotes acá. Ah, bueno, al menos ya le subieron a este. Los micropilotes de acá. Provecho, maestro. A ver. Después de comer vamos a colar esa zapata. Ujú. El micropilote es justo donde está esa varilla doblada. El Ese es castillo. el castillo, Ajá. la varilla doblada es el micropilote. Le dimos 4.50 de ese nivel hacia abajo. Pues se va a colar esta zapata, viene su nivelación y ya luego su ala de desplante. O sea, ya todo esto se va a nivelar. Todo lo que Exactamente. tenemos acá es solo cemento. Sí, Oye, o es puro relleno. No, todo esto es solo esto cemento. es solo ¿va? de cemento, nada Ajá. más la nivelación para el muro colindante Ujú. y todo lo demás va relleno. Muy bien. Claro, todo esto de acá, ¿va? Todo Sí. es relleno. Ahí tenemos esos pases, también es un pluvial y uno de Y un aguas negras. sanitario. Ajá. Sí, Esto es lo que agregaron, ¿verdad? sí, El sábado. así es. Nada más se habían dejado los pases, ya se trajo sus codos y sus tramos de tubo. Muy bien. Entonces, pues ya esta semana ya tenemos que cerrar todo esto, Sí. ¿va? En teoría, ya después falta otro muro como el de allá, otro de concreto. Ahí Ajá. también tendríamos que tener otro micropilote, pero para contener y que no se nos vaya a derrumbar, lo estamos haciendo por secciones. O sea, esa es la bronca. Sí, es lo mejor, la verdad. Entonces, ya rellenando todo esto, ya te puedes ir para Sí, atrás. rellenamos aquí y ya podemos hacer el que nos falta ya Ujú. para contener todo esto. Y seguir con los filtros, ¿va? Así es. Ahí están todos Los los filtros filtros y bien. su impermeabilización. Toda la impermeabilización bien. Otra también que no habías visto es que ya se le colocó su capa de poliuretano ahí también. Ah, todo esto de acá, ¿verdad? Sí, Y le dijiste al, Todo al ese muro. fontanero del filtro, sí, también. de dejar el tubo. Sí, también ya ahí están sus pases, ya nada más en otra vuelta que se venga. También le comenté que vamos a tener el cajete para que tenga ahí consideración con su trayectoria. Ajá. Sí, claro. Que de hecho pareciera que ese es el cajete, ¿verdad? Todo ese muro. Pero no. Hay que centrarlo, a lo Sí, que no. me habías comentado, hay que centrarlo a razón de la ventana. Hay que darle una buena limpieza, ¿no? Ahorita. Sí. Lo que pasa que ahorita con la demolición está cayendo todo esto. Ahorita O sea, esto lo acaban de hacer. están Sí, bajándole el esto nivel. están demoliendo, entonces eso es producto de esa demolición. Ya. ¿Y en cuánto tiempo colamos esta losa? Pues mira, como surgieron esos detallitos, yo creo que ya sería el sábado o el lunes. Voy a ponerme de acuerdo con el residente para alcanzar a salir. Sí, porque aquí no tenemos tantas instalaciones, No. pero están allá. Es el baño Aquí completo. aquí es muy poco, ya está el trazo, Ujú. ya están armando sus traves y sus nervaduras. Bien importante compactar muy bien, ¿verdad? Todos Sí. estos costados. Sí, Pues porque no hay bien losa. compactado, bien compactado. Tienes la máquina ahí. Ujú. Yo creo que aquí ya la puedes poner, ¿no? Yo creo que ya cabe. Es que esta nos va a servir para el de acá.
Ujú. ¿Esta la vas a mover? Sí, hay que moverla, hay que rellenar allá y ya lo que haga falta mejor pedimos tepetate o Sí, algo. va, Sí, tepetate. Que la última capa sea unos ya 50 más centímetros de para que puro esté tepetate. más firme. Ujú. Sí, no, y también no pase tanto la Ujú, la humedad. humedad. Pero qué diferente ya se empieza a entender todo, ¿ah? Y se empieza a entender que es una buena casa. Ok, y allá arriba, ¿cómo vamos? ¿Hablaste con... Perdón, no se me había pasado. Sí tenemos autorización para la propuesta que hicimos. Excelente, es que lo que te digo, Entonces, no ya nada afecta, más ¿va? me hizo hincapié que no se tiene que ver nada de la calle. Ningún panel, ningún tinaco, nada. ¿Crees que se Pero ve? no, es que todavía le falta. Todavía le falta el Todavía le volumen, falta. ¿verdad? Jamás los vas a ver. Sí, no. Según yo, Incluso aunque los hubiéramos dejado más bajos, yo creo que ni así. sí, no. Es que todavía es un buen tramo lo que le falta. Pero donde sí se ve es el tinaco, de aquí se ve. ¿Crees? O sea, desde la calle que yo llegué sí se veía. Sí. Sí se ve el muro del Pero sí, tinaco. recuerda que todavía nos falta este Sí módulo. te falta ese módulo, ¿no? Según yo, ese módulo sí te lo va a tapar. Exacto. Ya teniendo este módulo, ahí ya con eso vamos a Ujú. corroborar. Perfecto. Pues vamos arriba. Sí, vamos. O te recomiendo. No, vamos. ¿Qué hubo, Pecas? ¿Qué onda, banda? ¿Todo bien? Tirando concha ahora, me andamos tirando concha, raza. Descansa. Hasta las 2, así. ¿Por dónde subimos? ¿Por allá? Por acá. Y ya le están bajando. Bueno, ya le dejaron de bajar. Entonces, ok. Ahí te traigo la camioneta. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Ahorita vemos entonces. Ok. Por favor, aquí del... Eso. Gracias. ¿Cómo estás? Y también ya se desimbró, esto también no lo habías visto. Ok. Ya se entienden más los espacios. Claro. No, estos espacios están súper amplios. Y me encanta la vista de esa recámara. Sí, Una muy buena muy ventana. agradable. Sí, está bien alto. Bueno, tenemos 280, me parece, aquí arriba, ¿no? Sí, Y este espacio que yo creo que así se va a quedar. Y eso. Igual hay que... Se tiene que llevar todo, ¿ah? sí, Toda la charola. exacto. Mira, ya salió la... Ya se ve la luz. La luz. Este estaba muy oscuro. Sí, está Estaba oscurísimo. todavía con las charolas Ajá. y no estaba la linternilla descubierta, entonces por eso se sentía más. Se siente raro, Sí. De hecho, hasta yo sentí que había un error. No, es la linternilla, pero estaba cimbrada. Esta, jóvenes, es bien importante. Los seguidores del canal desde Casa Bonsai, Casa Natura, saben que siempre estas linternillas son la clave de la iluminación, la ventilación y la estética, porque no las También. ves. Muy O sea, funcionales. cumplen para todo. Ujú. Y la otra ya la descubrimos también. La otra ya está colada y todo. Ya la colaron. Sí, Pero esta todavía por no la se parte de ve. arriba. Nada más hace falta que la desimbre. Ya Ahí la también. tenemos, pero ya está forjada. ¿No se ha colado o ya se coló? Sí, ya se coló. Pues vamos a verlo. ¿Por dónde subimos? Por acá. esa, Y seguimos. el patio, El patio creo que tampoco lo habíamos visto, ¿verdad? Creo que no. ¿no lo habías visto? No, tenía simbra. Sí, estaba cimbrado. Estaba bien correcto. oscuro también. Sí, es correcto. No, También hombre, es que sí, prácticamente todo este nivel estaba cimbrado. Ajá. Un chorro de luz, ¿va? Sí, Está bien bastante. bonito. No, muy pues agradable. esto parece una recámara. Sí, aquí se va a poder lavar ropa bien a gusto. Sí, sin tema la pueden tender o lo que quieran. Ujú. Además que es orientación sur el patio. Así es. Hay que amarrar bien esta. Gracias. Pues se va a ver bien ese muro, ¿va? No creo que te afecte que esté alto. No, El de la izquierda y el otro no. Al es que final si las te fijas plantas hay lo van a varias. tapar. Digo, aquí creo que no alcanzamos a percibir ninguno. Mira, sí, Ajá, ahí lo tienen, ¿va? exactamente. Sí, como que nomás lo tienen de ese lado. Incluso
Este de aquí también, donde está el registro de Ah, ya lo teléfono. vi. Ahí Sí, sí, también sí. hay otro. Ese murito bajo, jóvenes. A esto nos referimos, ¿no? Este murito bajo que va a estar justo en la división de cada lote. Pero nomás, no nos dejaron hacer para hacer una jardinera todo al mismo nivel. Sí, que mi intención era que fuera como una especie de banquetón, que creo que se hubiera visto más agradable, pero pues no hay autorización para hacer eso. No Tenemos pasa. que respetar la restricción. Está bien. Al final, esta casa es puro respetar las restricciones, como pueden ver aquí. Ya en esta toma ya se entiende perfecto la restricción. O sea, era restricción de sótano 1,5 metros de cada lado. Sí. Ahí las ves perfectas. Ujú, ahí están. Pero ya en planta baja, por eso vamos a tener que rellenar todo esto, porque en planta baja sí te permiten En construir. planta baja sí te permiten desplantarte en todo el terreno. No, muy bien. Nada más la frontal. Exacto. Esa sí es de 350. Sí, y luego hace como este zigzag, ¿no? Para que Así es. se encuentren las casas muchas veces en el acceso. Correcto. Ok, entonces, La linternilla. ajá. Ya tenemos linternilla con un buen volado, ¿verdad? Pues sí, Sí, para proteger. un alero ahí para proteger de la lluvia o Ujú. cualquier cosita. Que te voy a decir una cosa, ¿eh? Con un alero de ese tamaño, ni siquiera necesitas ponerle vidrio. Ujú, Podríamos ponerle una malla, sí. un metal desplegable, fijo, Ujú, y va a ventilar todo el tiempo y nunca se le va a meter el agua, ujú, porque está grande la losa, pues. sí. Entonces, sí me deja pensando que podemos empezar a hacerlas así. Hay Y- que revisarlo porque de repente sí hay lluvias extraordinarias para que no vayan a tener tema. Claro, pero también con el metal desplegado, Ujú, como que te ayuda a por la contener un forma, poco ¿verdad? ahí. Ajá, a que no entre directo. Entonces, estamos aplicando el zarpeo, ¿verdad? Con pura regla metálica. Sí, Está excelente. Ya están emboquillando. Checar bien las pendientes hacia adentro de sí, las hacia boquillas. adentro. Fíjate, muchas veces estas boquillas tienden a agrietarse. Sí. Entonces, tenemos Festerbond. Ujú, Les puedes decir que para la boquilla ajá. le agreguen Festerbond a la Festerbond. mezcla Ok, para que quede bien macizo. ok, está bien. Ya ves que siempre andan ahí. Y luego se mete el agua por Sí, la eso ya grieta. empiezas a filtrar Ajá. y ya es siempre como un cáncer. Y también ya después vamos a aplicar el acritón fachadas, que es un Ujú, impermeabilizante, sí, como pintura, ok, toda la boquilla. muy bien. Entonces ya Sí, queda ya eso, quedamos bien protegidos. triple protección. Exacto. Y luego le podríamos echar Festergral, no hombre, es que hay una cantidad de productos. Sí, pues todo Sí, sí. no está de más. No, y es que entre más, es lo mismo que estamos aplicando en el sótano. Exactamente. O sea, le colamos con el impermeabilizante el Nanotec, que es una chulada, pero además le pusimos el Vaportite a todos los muros. O sea, es una doble inversión en Y aparte impermeabilización. la membrana del Y aparte la membrana, traes 3 capas ahí de protección. doble. Aparte los Una- filtros de grava, No, ahí ya nunca debe de haber tema. no debe. O sea, estamos garantizando. Es correcto. Y este es el muro que sí le vas a dar la vuelta, ¿va? Sí, ahí en teoría va un vano para aquí. No, más bien ponlo acá. ¿Lo pongo allá? Sí, te ¿Sí? voy a decir por qué. Porque desde el patio sí Sí. alcanzas a ver este muro. Ajá. Ok, Y cuando le das la vuelta de acá, ya no ves muro de canto, ok. ya ves masa, Sí, ¿sabes? Ya ves como la caja. muy bien. Entonces hay que dejar la apertura ya. Sí, le puedes dar 1 metro, ¿va? Ya con 1 metro. Hasta menos. Unos... Pero digo, de 80. todas maneras el tinaco lo vas a tirar por arriba. Sí, lo vamos a brincar. Pero sí. Sí, con que le des 1 metro, déjale 1 metro libre y no la vas a alcanzar a ver. Se va a ver muy bien el volumen desde el patio. Ujú, Se va a ver como la cajita. ok. Aquí todavía nos falta uno de 50. Ajá. Que te voy a decir una cosa, ¿eh? Lo podrías hacer más bajo, porque vamos a tener la escalera marina por acá. Así como está esta. Unas 3 hiladas, más Pues, o menos. Pues sí, ¿no? Nada más para contener, pues aquí, que Ajá. se vayan las pendientes a donde tengan que dirigirse. Exactamente, prácticamente hasta donde te llega la zabaleta. Ujú, Y de ahí. ok, está bien. Sí, ¿para qué subir tanto, verdad? Hasta con 2, ¿no? Unas 2 hiladas. Sí,
Pues chécate nomás el bajante, porque de hecho lo traes desde este punto a ese punto. Ya. Hay que medir cuánto será, de ser como unos 12 metros al 2%. Ujú. Hay que revisar cuántos centímetros son y pues igual y te puede sobrar un poquito más. Sí, entonces la que nos va a mandar es la pendiente. La ¿Para pendiente. cuánto vamos a Ujú. aumentarle? Ok. Sí, porque sí va desde acá, ¿va? Ujú. Toda esta zona, según yo, este es un domo. ¿Va? Todo esto es domo y luego viene losa. Entonces, esto va a estar bien interesante. Sí, Ya quiero ver cómo se siembra todo y cómo se une. Pero lo bueno es que aquí ya le estamos metiendo un buen llegue. Toda esta arena es para el mismo enjarre. Ok. No tenemos tema con el vecino de que nos estemos despegando y que tenga filtración. tiene plástico ahorita. Tiene un plástico y en teoría casi siempre te piden que respetes algo, ¿no? Sí, pues es Cierta- que está despegado 5 centímetros. Pero tenemos que taparlo como lo hicimos aquí con el vecino de la Ujú. derecha. Sí, en su momento hay que también darle una repellada, ¿no? Sí, no todo. Pues prácticamente sería, en cuanto terminemos acá, te tienes que bajar para allá. Sí. O sea, el plástico sí que tapa la unión. A ver, déjame asomarme un poquito. Lo bueno es que es una terraza, ¿no? Sí, prácticamente ahí no tiene uso. Que te voy a decir, ¿eh? No se me haría mala idea que los pasaras a todos allá para en cuanto se pueda cerrarlo. No sabemos si de repente se vengan unos super tornados, unos huracanes fuertes en noviembre Sí, y que al rato, porque sí sigue separado. pero vamos cerrando aquí y ya luego nos pasamos allá, ¿no? Me late. Sí, porque acá sí tuvimos tema, pues. Sí, Entonces, en teoría, debería de pasar exactamente lo mismo. sí, porque aquí hacen falta confinar estos para también no tener ese tema. Por Ujú. eso te digo, más bien hay que Ah, tú dices el de enfocarnos allá. a cerrar aquí Ajá, y ya una vez terminando eso ya nos brincamos. me late. ¿Cuál es el plan para esta semana de terminar? Esta semana, te digo, quiero que sigan con esto, los rellenos, el micropilote que te comenté. Pero si quieres, divídemelo por la cuadrilla. Estos que están acá. Ok. Estos que están acá se van a enfocar en esto, en levantar este muro. Ya Ajá. quedamos, entonces la apertura va a ir acá. Pueden ir zarpeando, pueden ir también ya íbamos a considerar lo del hormigón, Ajá. pero ¿qué prefieres? ¿Hormigón o acá? Pues lo correcto que sería es que tendríamos que estar atacando ambos frentes, ¿va? Sí, Eh, pues quizá lo más correcto sería terminar el hormigón. Date una vuelta ujú, a ver cómo está ahorita ese muro. sí, Según yo es una terraza, ujú, no es parte de la casa, que lo vuelve más fácil de reparar sí. si le sale humedad. Porque la otra es terminar los enjarres aquí, igual, allá, y ya una vez terminado eso, ya nos enfocamos en hormigones aquí. También esa sería Esa es otra la opción. otra. Aunque sí me agradan los hormigones porque ya nos quita problemas de De estar filtraciones aquí. recibiendo humedad. Ajá. Entonces, no, está bien, vamos cerrándole. De todas maneras, como te digo, nomás si le echas un ojo y ves que es Ujú. terraza, pues si le sale alguna humedadcita, Sí, en 2, 3 días se las arreglamos. ok. Y al final esto no nos detiene, pues. Sí, es que mira, ya esto empieza. Sí, no, lo ideal es que esta caja ya se cierre para poder cerrar con enjarres y luego con yesos. Exacto. Y todo este material es de lo que se salió de la misma excavación. ¿O este se compró aparte? Ya No, quisieras ¿verdad? que creo Sí que es de la este es escombro. excavación. Todo lo que es costales era lo que sacamos de acá, jóvenes. Lo que se salió de toda la excavación de aquí. Muy bien. Pues hecho, Martín, ahí vamos. Vientos. Esta semana tenemos que darle un buen llegue. Entonces ya la siguiente, ya por fin ya no vamos a ver excavaciones ahí. Espero que tampoco acá.
y que estos cuates ya nos den área para levantar esos muros. Sí, ya nos podemos plantar ahí. Sí, ¿verdad? Y que también no son muchos. No, es que son poquitos. Por eso yo tengo fe en que en octubre podamos tener casi la obra negra de la casa terminada. Vámonos pues. Muchísimas gracias. Gracias, Martín. Arquitecto, Ustedes. nos despedimos, jóvenes. Ya saben, contáctenos en contacto@cotaparedes.com. Construcción, remodelación. Nos estamos haciendo expertos en remodelaciones. Así que es una especialidad que invito a toda la gente que nos ve a que la desarrolle más, porque es lo que le hace falta, yo creo, a las ciudades. No demoler, sino rescatar. Cota Paredes, adelante.